En la emisión de este miércoles de nuestro espacio de noticias, el concejal de Quito, Sergio Garnica, se sumó a la postura del alcalde metropolitano Mauricio Rodas, quien hizo pública su oposición a la reforma impulsada por el gobierno para regular la plusvalía de la tierra. Según Garnica, como está concebida la iniciativa, se convertirá en un duro golpe para las familias ecuatorianas. En nuestra primera entrevista de hoy, conoceremos la visión de Alianza País en el Cabildo Capitalino. Carlos Páez, ingeniero civil, catedrático de la Escuela Politécnica Nacional, exsecretario de Movilidad del municipio de Quito, concejal de Quito. Concejal Páez, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias y buenas tardes a todos. ¿Cómo han visto ustedes como bloque de concejales del Movimiento País esta posición asumida por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en torno a esta reforma al COTAD que se plantea para la regulación de la plusvalía? A ver, a nosotros nos parece que más que una posición respecto a la ley en sí, una reflexión técnica sobre su contenido, lo que existe es un alineamiento a este esfuerzo que está haciendo la oposición por coger estos pretextos para confundir a la ciudadanía respecto a sus verdaderos objetivos y a los reales impactos, y más bien tratar de alimentar esta oposición que se genera desde varios ámbitos, aquí mismo en la Asamblea, desde los medios de comunicación, en las redes y en las calles, que es una clara evidencia de buscar la desestabilización de este régimen para allanar el camino frente a un proceso electoral en la perspectiva de volver al pasado. Pero yo creo que esta ley debidamente informada, debidamente socializada, conocida y entendida por la comunidad, va a dar la razón sobre los argumentos redistributivos de justicia social que están alrededor de ella, y por tanto van a permitir que efectivamente el país siga cambiando y siga teniendo posibilidades de construir el buen vivir para todos y todas. En esta línea entonces de informar, concejal, ¿qué decir? Porque el alcalde de Quito ha manifestado, así como también los concejales de la Alianza Suma Vive, han manifestado que este impuesto sería atentatorio contra los ciudadanos. ¿Qué dice el proyecto en sí? No es cierto, el impuesto habla sobre la ganancia extraordinaria, y la ganancia extraordinaria se refiere a aquel porcentaje o aquel monto, ¿no es cierto?, que un terreno coloquialmente conocido como de engorde, sin ninguna inversión del parte del propietario, genera un incremento inusitado de los precios debido a la intervención de la obra pública, que eso tiene dos efectos absolutamente nocivos. El primero, encarece el valor del suelo y por tanto encarece la posibilidad del desarrollo de vivienda, particularmente de interés social, al alcance de la mayoría. Y segundo, complica al propio Estado, tanto al gobierno como al municipio, que cuando quiere emprender obras a su cargo, tiene que comprar esos terrenos a precios exorbitantes debido a la propia intervención y a la propia inversión que ha hecho el gobierno y el municipio. Es una doble pérdida del municipio o del gobierno que representan el interés general en beneficio de una persona particular. Y obviamente en este caso de la plusvalía o la ganancia extraordinaria, el objetivo de esta ley es que el conjunto de la sociedad representada en los municipios o en el gobierno nacional puedan recuperar esos valores para volverlos a invertir en el propio desarrollo urbano, que me parece que es un objetivo más alto que beneficia al conjunto de la ciudadanía. Aquí me parece muy importante hacer algunas precisiones, concejal Páez. Usted nos ha puesto el ejemplo de un terreno conocido coloquialmente, utilizando sus palabras, de engorde. ¿Qué pasa con una vivienda común y corriente? O con una urbanización, sea esta urbanización nueva o sea una vivienda que tal vez se la vende en segunda instancia a una persona. ¿Qué pasa con la vivienda? Porque yo creo que ese es el tema más sensible por su naturaleza propia. Hay efectivamente una afectación directa, un encarecimiento fruto de esta regulación de la plusvalía para la vivienda habitable para los ciudadanos y ciudadanas. Fíjese que por eso hay que leer la ley con detenimiento. El impuesto se genera sobre lo que aquí se denomina la ganancia extraordinaria. Para ello me parece que es preciso aclarar qué significa la ganancia ordinaria. Lo extraordinario es aquello que está más de lo ordinario. Aquí dice, fíjese usted, este es el texto de la ley que fue presentado y se señala que la ganancia ordinaria es el valor de adquisición del bien multiplicado por el factor de ajuste de ganancia ordinaria.
¿Qué es este factor de ajuste? Fíjese usted, considera los rubros correspondientes a mejoras que hayan incrementado sustancialmente el valor del terreno, el cerramiento, el movimiento de tierras, las construcciones que están ahí adentro. Que hizo una ampliación de la sala, agregué un dormitorio, qué sé yo. Después dice los gastos de gestión notariales y de registro, que es decir, el trámite administrativo, lo incorpora dentro del concepto ordinario. Que también es caro, ¿ah? Es caro, Es caro. y por eso es importante Claro. señalarlo. Después porque acabo de ver en el reportaje que un asambleísta dice que ya se paga contribución especial por mejoras. Claramente la ley señala que eso es parte de la ganancia ordinaria, los pagos efectuados correspondientes a contribuciones especiales de mejora. Y además todo eso está multiplicado por un factor que incrementa el valor que está dado por la tasa de interés pasivo por los años en los que ha mantenido la propiedad del terreno. Resulta ser que después de haber adquirido el bien, haber contabilizado los costos para mejorarlo, los trámites realizados, los impuestos de contribución de mejoras contabilizados, haber esto mayorado por la tasa de interés pasivo para reconocer aquello que alguien dice, yo para eso pongo la plata en el banco. Esta fórmula le permite así determinar la ganancia ordinaria. La diferencia entre lo que vende y todo este valor que se llama ganancia ordinaria es lo que se denomina ganancia extraordinaria. Pero si no hay ganancia extraordinaria, ¿no está sujeta al ámbito de esta ley o sí? No está sujeto, obviamente, porque hay que hacer ese cálculo. Y además, la propia tabla en la que establece las tarifas dice que después de hacer todo ese cálculo, le insisto, mejoras, trámites, contribución de mejoras, el reconocimiento de la tasa de interés, cuando tiene esa ganancia extraordinaria hasta 24 salarios básicos unificados, la tarifa es 0. Y entonces resulta ser que la inmensa mayoría de habitantes de Quito y del Ecuador no van a tener impacto respecto a esta decisión. ¿Quiénes van a tener impacto? Aquellos que, valiéndose muchas veces de información privilegiada, saben que va a ocurrir una carretera o saben que va a ocurrir un edificio estatal. Y compran un terrenito. Compran a precio de gallina enferma, que se llama un terreno, $10-20 el metro cuadrado, y por efecto de la intervención pública, después sube a $300 el metro, sin haber movido un dedo. Ahí, por supuesto, el margen de ganancia extraordinaria va a ser más alto y, por supuesto, la recuperación para el conjunto de la sociedad de ese plusvalor que va a servir para invertir en el propio desarrollo urbano demuestra la legitimidad de esta propuesta. Concejal, hace poco usted hacía referencia al destino de estos recursos por concepto de este impuesto. Una parte a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y otra al gobierno central. Al respecto, el concejal Sergio Garnica, la víspera aquí en este espacio de noticias, manifestaba que se hace mucho énfasis en el discurso en que los recursos serían destinados a los gobiernos autónomos municipales y de pronto no se hace tanta mención a que también el gobierno central se beneficiaría de estos recursos. De pronto dando a entender de alguna manera como si también fuera parte de un problema fiscal. Fíjese que lo que beneficia la apropiación o la recuperación social de la plusvalía en realidad beneficia al conjunto del pueblo ecuatoriano, que va a haber, ¿no es cierto?, mayores recursos para invertir en la satisfacción de sus necesidades. Hay competencias que son del gobierno nacional, educación, salud, seguridad, vialidad, fundamental. Hay otras competencias que son del municipio como agua potable, alcantarillado y servicios básicos. La ley establece que de lo que se recaude, las 2/3 partes, del 67%, va a los municipios y la tercera parte al gobierno nacional. Pero todo ello es para invertir en función de construir buen vivir en los barrios, en las ciudades, inclusive en las zonas rurales. Entonces ese es un discurso absolutamente maniqueo, porque no es que se favorece el gobierno nacional, es que la sociedad recupera esos valores fruto de la propia inversión del gasto público y que va a servir justamente para invertir en las obras que mejoran la calidad de vida de los habitantes. Esta es una medida entonces que está técnicamente elaborada para no afectar
a la inmensa mayoría de casatenientes o terrenotenientes, pero sí para afectar a aquellos grandes terratenientes que han dejado engordar el terreno, que han acaparado con el suelo, que han servido para fomentar la especulación en el costo de ese suelo y por tanto para su beneficio personal perjudicar el interés del conjunto de la ciudadanía de tener terreno accesible y municipios con recursos para, ejerciendo su autonomía, invertir en los servicios básicos que la población espera. Concejal, gracias por el tiempo. Muy gentil. Ustedes, muchísimas gracias. Carlos Páez Pérez, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, y su visión en torno a este proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COTAD, que plantea una regulación a la plusvalía de la tierra. Tema controversial que ya está en manos, pues, para su trámite en la Comisión Legislativa de Gobiernos Autónomos y Descentralización.